Bendiciones a todos, bienvenidos a un conversatorio de edificación que cada semana Casa de Efraín, con nuestra amada pastora Marlene Lluveres, traemos a ustedes para edificación, bendición y un nuevo conocimiento, diríamos de alguna manera, de ver las cosas tal cual como las plasma Dios en su palabra. Pastora, ¿cómo se siente hoy? Feliz como siempre que el Señor me da la oportunidad de ser instrumento para poder llevar la verdad. Esto es algo que hablar de la verdad de Dios nos ha llenado a nosotros de mucho gozo, porque en la casa, por lo menos, pastor, y yo sé que puedo hablar por los demás también, conocer la verdad de Dios nos ha traído libertad. Totalmente. Porque estábamos amarrados a una religiosidad, a un conocimiento un tanto errado, que lo que traía era como más opresión que otra cosa a la vida de nosotros. Así es, porque cuando conocemos el diseño completo de Dios, somos libres porque conocemos cuál es su intención, hacia dónde nos lleva y qué pasa cuando estamos aquí caminando hacia ese lugar donde vamos. Wow, sí. Pastora, hace unos días, semanas atrás, estuvimos hablando de que si nosotros verdaderamente creemos amar a Dios, sin embargo, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que pareciera que tienen mucha similitud, pero realmente quisiera como desmenuzarlo un poquito, de qué se piensa cuando hablamos de que los mandamientos se reducen como solamente al amor. Sabemos que el Señor ha dejado todos sus mandamientos, sus estatutos, nos ha dejado una lista bastante amplia de cosas que debemos hacer para estar cerca, para decir que sí le amamos. Pero cuando hablamos de ese amor desde el cumplimiento de la palabra, de que podemos resumirlo todo en amor, ¿cómo podemos mirar esto? ¿Qué tenemos de confusión aquí nosotros en este sentido? Sí, fíjate, Barbie, la palabra que está escrita, vamos a especificar la Torá, que fue lo que tenemos en primera instancia, no, es lo mínimo que tú tienes que hacer. Es decir, cumplir la Torá es lo mínimo que tenemos que hacer. Entonces, sobre ese cumplimiento de la Torá, cuando hablamos de cumplimiento, que más adelante voy a explicar aquí que está con esa palabrita que está el problema. Exacto. Estamos hablando de obediencia. Entonces, el obedecer lo que escrito está es el mínimo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, escrito está que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, eso es lo mínimo que tú puedes hacer. ¿Entiendes? Pero de ahí en adelante añádele un amor que se extienda más allá de lo que a ti te gustaría, que tú puedas dar más allá de lo que es el mandamiento. Entonces, cuando la palabra nos habla de cumplir, está hablando de que tenemos que obedecer lo que la Torá o la instrucción de Dios nos dice como lo mínimo, como la base esencial de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, después de eso, vamos a añadir mayor bien, el deber ser, el movernos a ayudar, el movernos a hacer todo lo que tengamos que hacer en cuanto a lo que nos permitan los recursos que Dios nos haya dado, lo que Dios nos ponga en el corazón en determinado momento. Entonces, fíjate que cuando leemos la carta a los Romanos en el capítulo 13, es que podemos sacar a la luz cuál es el corazón de esta palabra, cuál es la naturaleza, la esencia de lo que se nos quiere decir. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cómo se ha interpretado esto? Se ha interpretado como que si ya yo amo, ya yo cumplí la ley. No tengo que hacer más nada, yo nada más amo. Pastora, entonces, perdone, pero un amor humano, que es el que conocemos. Bueno, habría que diferenciar de qué amor estamos hablando, exacto, porque primero no es un amor emocional, no es amor sentimental, como hemos hablado anteriormente, estamos hablando de que el amor según Dios es obedecer la palabra.
Entonces ahí podemos conectar claramente. Porque cuando dice que el amor es el cumplimiento de la ley, o cuando nos dice al inicio que si tú amas al prójimo como a ti mismo has cumplido la ley, no nos está diciendo que amar ya tú cumpliste la ley, según lo humano, según lo sentimental, porque no se trata de que, ay, yo te amo y qué pena me da y yo soy solidario contigo, no se trata de ese amor. O sea, está hablando de que el que ama al prójimo como a él mismo está actuando conforme a la palabra te está diciendo, ha cumplido la ley, es decir, está obedeciendo la ley, porque ¿qué es cumplir? Es poner por obra, es llenar detrás de, es exactamente obedecer lo que la palabra te está diciendo. Entonces, ¿cómo nosotros hemos usado esto para decir que la Torá ya está obsoleta, que ya el pacto antiguo no tiene nada que ver con el presente porque ya es el nuevo pacto? Sí. Y eso es algo totalmente distorsionado. El Señor es un todo de principio a fin. Por eso no debemos decir pacto, ¿cómo que te dice? El Viejo Testamento, no, sino decir pacto de los antiguos o testamento de los antiguos. Sí. Y pacto innovado, porque vino una innovación. ¿Cuál era? Que la Torah iba a estar dentro de tu corazón y ya no iba a estar en piedra, no iba a estar por fuera, que tu corazón iba a ser cambiado por un corazón de carne. Entonces, cuando tenemos la mente hebrea y conocemos cuál es el diseño total de Dios, podemos entender que Dios en este versículo no está diciendo, a través de la boca de Pablo, en esta carta que envía a los romanos, que ya la ley tú no tienes que cumplirla, tú no tienes que obedecerla, porque ya tú lo que tienes es que amar. Entonces, amados preciosos, primero, cumplir es obedecer. Y segundo, no se trata de un amor sentimental o emocional, sino que la palabra amar en sí misma implica obediencia a la ley, obediencia a la instrucción de Dios, obediencia a lo que Yeshua dejó plasmado en el pacto innovado. Entonces, hablar de cumplir toda la ley, es decir, todo lo que el Señor ha dejado ahí plasmado, ¿verdad que sí? Fíjate, ahí tenemos que diferenciar lo siguiente. Okay. Hay mucha parte que está totalmente dirigida al templo. Okay. Ya nosotros no tenemos templo. Okay. Entonces, todo lo que es la ley dada, la instrucción dada, el desenvolvimiento del templo, eso no nos aplica porque hoy no tenemos templo. Aunque no podemos ignorar que en esas instrucciones que se dio para el manejo del templo hay verdades espirituales que son muy fuertes contenidas allí. Fíjense que Yehoshua está de principio a fin. Entonces nosotros cuando vemos, por ejemplo, los sacrificios que se hacían en el templo, sabemos que ahora no hacemos sacrificio porque Yeshua ya se sacrificó una vez y para siempre. Él fue el cordero que se inmoló a nuestro favor. Pero cuando tú estás viendo, por ejemplo, el sacrificio de la vaca roja, tú te estás dando cuenta que es de Yehoshua mismo que habla. Entonces es una enseñanza que cambia tu corazón y te dice, wow. Por ejemplo, antes uno decía, no, eso ya pasó, eso es levítico, eso ni para qué leerlo, porque nada de eso. No, eso es grave error, porque cada vez que nosotros estudiamos, por ejemplo, Levítico, esas leyes que eran relativas al templo, estamos recibiendo verdades espirituales fuertes y estamos entendiendo qué fue lo que vino a cumplir Yehoshua de manera más amplia y se nos afirma mucho más el corazón. Otro punto, las leyes conforme a los sacrificios no están vigentes tampoco. ¿Por qué? Porque ya Yeshua se sacrificó, él fue el cordero del sacrificio, como bien les digo. Entonces, fuera de ahí, todo lo otro hay que ponerlo por obra, porque todo lo otro es para el pueblo en la actualidad. Es el pueblo que era ayer su pueblo y que lo es hoy también. Es decir, que todos los mandamientos, incluidos el Shabbat, que está ahí Así escondidito, mismo. deben estar en ese cumplimiento de la ley. Así mismo. A mí me asombra ver cómo te ponen una lista de mandamientos y te borran el cuarto mandamiento, que es el Shabbat. O sea, yo me quedo impactada. O sea, y la palabra nos dice claro que hay de aquel que le quite una letrica, por más que sea la yud, la más chiquita, a la palabra de Dios. Será muy pequeño en el reino de los cielos, dice la palabra. Y es que el Shabbat fue el día que Dios dijo, yo lo santifico.
Entonces el día que Él eligió, y como esto, nada podemos quitarle, nada podemos añadirle a la palabra de Dios, sino que tenemos que hacer exactamente las cosas como Él ha dejado establecida en ella. Pastora, y por ejemplo, pensando en los mandamientos, hay una serie de mandamientos que están muy ligados a, como usted mencionaba, a ese amor hacia el prójimo, es decir, como esa relación horizontal que nosotros tenemos en la tierra. Pero la parte que tiene que ver entonces con esa cercanía con Dios es esa relación vertical de la que Él nos habla. Y me recuerdo ahora de cuando imprimimos para una actividad de la casa los mandamientos y cómo pudimos ver que en la interpretación, diríamos que a nivel de traducciones, no lo habíamos visto nunca. En esta que teníamos en ese momento decía, y yo haré que tú no hagas tal cosa. O sea, es como rectificándonos de que no es por nosotros mismos, de que, wow, yo te amo y yo no voy a robarte. Yo te amo y yo no voy a adulterar si estoy casada, sino que Él hace en mí que yo no pueda cometer ese acto pecaminoso. Así mismo, fíjate que nosotros tenemos el listado de mandamientos, pero realmente son palabras. La palabra nos habla, valga la redundancia, de que son las palabras que Dios dio para su pueblo a través de Moisés. Entonces, cada vez que Él dice, no mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre, está diciendo, yo voy a hacer que tú no mates, yo voy a hacer que tú no robes. Por eso nos dio su espíritu de santidad, que es el poder para nosotros resistir la tentación de hacer lo que nuestro corazón nos dicte, que es lo malo. Y otro punto importante, fíjate cómo cuando tú honras a tu padre y a tu madre, tú estás amando a tu padre y a tu madre. Cuando tú no robas, tú estás amando a tu prójimo. Cuando tú no matas, tú estás ejercitando el amor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos concluir esto? Que amar es cumplir las palabras que Dios dejó taxativamente enumeradas en las Escrituras. Ese es el amor. Es el establecimiento, la ejecución de la verdad. Y la verdad es Yehoshua HaMashiach, es su palabra, es lo que escrito está en ella. Entonces yo los invito en este día a que puedan abrir sus corazones y entender y recibir la verdad de lo que es el amor según Dios, a entender que cuando la palabra nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley, nos está diciendo que obedecer la palabra, ejercitarla en todas las áreas de nuestras vidas es amar. Estamos amando cuando cumplimos los mandamientos. Que Dios les bendiga y los guarde. Shalom. Shalom, shalom.